Me enamoré de mi suegra por esta razón. Desde el primer día que conocí a Mariana, su madre, supe que había algo en ella que me inquietaba. No era solo su belleza madura o su porte elegante, era su mirada, una mezcla de nostalgia y misterio que parecía ocultar una historia que nadie quería contarme. Pero en aquel momento no le di importancia. Amaba a mi esposa, Carolina, y eso era todo lo que necesitaba. Carolina y yo nos casamos rápido, apenas un año después de conocernos. Al principio, todo era felicidad, viajes y planes de futuro. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Carolina se volvió distante, apagada. A veces me miraba como si fuera un desconocido y luego, como si nada, regresaba a la normalidad. Yo intentaba entenderla, pero cada vez que hablábamos del tema, me daba respuestas vagas o simplemente me ignoraba. Fue entonces cuando Mariana se convirtió en mi confidente. Empezamos con charlas casuales cada vez que la visitábamos. Ella siempre estaba dispuesta a escucharme, a aconsejarme. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales, hasta el punto en que me di cuenta de que confiaba más en ella que en mi propia esposa. Una noche, tras una fuerte discusión con Carolina, fui a casa de su madre. Mariana me recibió con su habitual calma y me sirvió una copa de vino. Nos sentamos en la sala y, entre susurros, me dijo algo que me heló la sangre. Hay cosas de Carolina que no sabes, cosas que ella nunca te dirá. La miré con sorpresa y le pedí que me explicara. Mariana tomó un sorbo de su copa y suspiró. No quiero que la juzgues, dijo, pero hay una razón por la que ella ha cambiado contigo. Me quedé en silencio, esperando su respuesta, pero ella se negó a decir más. A partir de ese momento, mi obsesión por descubrir la verdad se apoderó de mí. Los siguientes días fueron extraños. Mariana me llamaba en horarios inusuales, siempre para preguntarme cómo estaba o si había hablado con Carolina. Me enviaba mensajes con frases ambiguas, como si quisiera que yo atara los cabos por mi cuenta. Por otro lado, Carolina se volvió aún más extraña. Me evitaba, se encerraba en el baño por largos periodos y, en las noches, murmuraba cosas mientras dormía. Hasta que una madrugada, desperté y la vi de pie junto a la ventana, con la mirada perdida. Me acerqué lentamente y le pregunté si estaba bien. Carolina giró el rostro hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y dijo algo que me dejó sin aliento. Ella sabe lo que hicimos. ¿Quién? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Mi madre. Intenté preguntarle a qué se refería, pero de repente comenzó a llorar descontroladamente y se negó a decir una palabra más. A la mañana siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Esa misma tarde, me encontré con Mariana. Me miró con una expresión de profunda tristeza y tomó mis manos. Te mereces saber la verdad, susurró. Lo que me reveló en ese momento cambió mi vida para siempre. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo, en ese instante supe que ya era demasiado tarde para detener lo que sentía por ella. Mariana tomó aire, como si lo que estuviera a punto de decir le pesara demasiado. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un dolor que hasta entonces yo no había notado. Carolina no es la persona que crees, dijo al fin, con voz temblorosa. Mi mente se llenó de preguntas. Me aferré al borde del sillón, esperando una revelación que, en el fondo, ya intuía que no sería fácil de digerir. Hace años, Carolina pasó por algo terrible. Algo que la cambió para siempre. Hizo una pausa, su mano temblaba al sujetar su copa de vino. Ella, estuvo casada antes de conocerte. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué? Murmuré. Su matrimonio terminó en tragedia. Mariana desvió la mirada. Su esposo desapareció. Una sensación de frío recorrió mi espina dorsal.
Carolina jamás me había mencionado nada sobre un matrimonio anterior. Me costaba creerlo, pero entonces recordé todas las veces que la había encontrado absorta en sus pensamientos, sus miradas furtivas, su miedo repentino a estar sola en casa. ¿Qué le pasó?, pregunté, con un nudo en la garganta. Mariana tragó saliva. Nunca encontraron su cuerpo. Un día simplemente desapareció y Carolina fue la última persona en verlo con vida. El silencio se volvió pesado entre nosotros. 1.000.000 de pensamientos cruzaron mi mente. ¿Sería posible que mi esposa? No te estoy diciendo esto para asustarte, continuó Mariana, sino porque necesito que tengas cuidado. Desde que ella cambió contigo, tengo miedo de que algo vuelva a repetirse. No sabía qué responder. Mariana me miraba con una mezcla de angustia y compasión. De pronto, sus dedos rozaron los míos. Fue un toque breve, pero lo sentí como una descarga eléctrica. No aparté la mano. Prométeme que si algo te parece fuera de lugar, vendrás a mí, susurró. Asentí, sin ser consciente de que, en ese momento, había sellado algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Esa noche, al volver a casa, encontré a Carolina sentada en la oscuridad de nuestra habitación. Su silueta apenas se distinguía por la luz de la luna filtrándose por la ventana. Me acerqué lentamente. Carolina, dije con voz baja. Ella no respondió. Solo deslizó algo sobre la cama. Un fajo de papeles. Los tomé con manos temblorosas. Eran fotos. Imágenes de un hombre que nunca había visto antes. En algunas, aparecía con Carolina. En otras, estaba solo. La última fotografía era perturbadora. El hombre estaba en nuestra casa, en la misma habitación donde ahora nos encontrábamos. ¿Quién es?, pregunté con la voz quebrada. Carolina levantó la cabeza, sus ojos reflejaban algo entre el miedo y la locura. Mi esposo. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Él nunca se fue, susurró. El terror se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Mariana me había mentido? ¿Acaso Carolina estaba perdiendo la cordura? ¿O peor aún? El sonido de un golpe seco en la ventana me hizo girar la cabeza de inmediato. Mi corazón se detuvo. La silueta de un hombre estaba allí, observándonos desde la oscuridad. El golpe en la ventana retumbó en mi cabeza como una campanada de advertencia. Mi respiración se volvió errática mientras mis ojos intentaban ajustar la imagen de la silueta en la oscuridad. No podía ser real. No tenía sentido. El esposo de Carolina había desaparecido hace años. Carolina temblaba, abrazándose a sí misma como si se preparara para lo inevitable. Lentamente, me acerqué a la ventana y, con un nudo en la garganta, corrí la cortina. Pero afuera, no había nadie. Me giré hacia Carolina, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella se llevó un dedo a los labios en un gesto de advertencia. Luego, con una voz que apenas era un susurro, dijo: si fingimos que no lo vimos, se irá. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su expresión era de una certeza absoluta, como si esto ya hubiera sucedido antes. Me obligué a tragar saliva y asentí, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera de allí. Pasaron minutos interminables en los que solo escuchábamos el sonido del viento contra los árboles. Cuando finalmente me sentí capaz de moverme, susurré: voy a hablar con Mariana. Carolina me miró como si acabara de decir la peor de las ideas. Pero no la dejé protestar. Salí de la casa y conduje hasta la casa de mi suegra, sin mirar por el retrovisor, sin atreverme a pensar en lo que había visto. O en lo que creía haber visto. Mariana me recibió con una expresión tensa, como si ya supiera por qué estaba allí. ¿Lo viste, verdad?, fue lo primero que dijo. ¿Qué está pasando?, exigí.
¿Es verdad que el esposo de Carolina desapareció? ¿O sigue vivo? Mariana suspiró, se giró hacia la mesa y sirvió 2 copas de vino con manos temblorosas. El problema nunca fue que desapareciera, dijo, con la voz quebrada. El problema es que nunca se fue del todo. Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. Antes de que pudiera preguntar, ella sacó una llave de un cajón y me indicó que la siguiera. Me llevó hasta una puerta al final del pasillo, una que siempre había estado cerrada. Al abrirla, un olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. Dentro, había una habitación cubierta de polvo y, en el centro, un viejo escritorio con un diario de cuero gastado. Mariana me entregó el diario. Léelo. Con manos temblorosas, pasé las primeras páginas. Eran entradas escritas por Carolina. Fechadas hace 7 años. Hablaban sobre su matrimonio, sobre un miedo creciente hacia su esposo, sobre su comportamiento errático, hasta que llegué a la última entrada. No sé cuánto más podré soportarlo. Me observa mientras duermo. Susurra cosas que no entiendo. Anoche, lo vi parado en la puerta, pero esta vez no tenía ojos. Solté el diario como si me hubiera quemado. Miré a Mariana con horror, pero ella solo negó con la cabeza. Carolina intentó dejarlo, pero él no se lo permitió. ¿Dices que sigue aquí?, murmuré. Antes de que pudiera responder, las luces de la casa parpadearon. Un sonido ahogado, como un lamento, vibró en las paredes. Sentí el aire enrarecido y entonces lo vi, una sombra alta, desproporcionada, de pie en el umbral de la puerta. Los ojos de Mariana se abrieron en terror. Intentó gritar, pero una fuerza invisible la arrastró hacia la oscuridad. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la silueta avanzaba lentamente hacia mí. Y en el instante en que la figura se inclinó sobre mí, escuché un susurro frío en mi oído. Nunca te dejaré ir. La oscuridad me envolvió.